Hello, how are you? Espero que se encuentren bien. Bueno, en este video les voy a grabar present simple questions. ¿Sí? Vamos a hablar de la forma interrogativa del presente simple, que serían las preguntitas. ¿Sí? Bueno, tenemos, por ejemplo, así formábamos las oraciones afirmativas. ¿Sí? I get up at early o'clock, por ejemplo. Yo me levanto a las 8 en punto. ¿Cómo sería en este caso para preguntar, ¿te levantás vos a las 8? Fijémonos. Bueno, ahí tenemos de vuelta la oración. Get up, ¿sí? Do you, ¿sí? Fíjense que parte el auxiliar desde el verbo, ¿sí? El auxiliar es parte del verbo. Entonces, siempre va el auxiliar primero en la pregunta, ¿sí? En las yes, no questions, va primero en la pregunta. Después va el sujeto, en este caso, do you get up at 8 o'clock? Sí, así quedaría la pregunta. ¿Te levantás vos a las 8 en punto? Bueno, observemos el próximo caso. I often watch TV. Bueno, en este caso está con un adverbio de frecuencia, ¿sí? Que lo vimos. Entonces la pregunta sería, ¿mirás frecuentemente televisión? Bueno, watch como el main verb, como el verbo, se divide en dos. Tenemos auxiliar do. En el medio va siempre el sujeto, recordemos, en el medio del auxiliar y del verbo va el sujeto, ¿sí? Do you often watch TV? ¿Sí? ¿Mirás con frecuencia televisión? Bueno, después tenemos Kate plays tennis on Fridays. ¿Sí? Katy juega tenis los viernes. Entonces, ¿juega Katy tenis los viernes? Esa sería la pregunta. ¿Cómo hacemos esa pregunta? Bueno, does, ¿sí? Acá cambia el auxiliar. Recordemos que este auxiliar, el does, se utiliza cuando hablamos de ella, de él y de animales o cosas, ¿sí? He, she o it, ¿sí? Cuando hablamos de otra persona que no soy ni yo ni vos, ¿sí? En singular. ¿Sí? ¿Vieron? Miren, does Katie o does she play tennis on Fridays? ¿Sí? Complemento al final. Bueno, entonces, present simple questions. Para preguntar en el presente simple necesitamos to split the main verb into. Separar el verbo, ¿sí? De la oración principal en do o das. Recordemos que va al principio el auxiliar. Y después el infinitive, ¿sí? El sujeto, subject, go between the two parts of the verb. Recordemos que el sujeto siempre va entre el auxiliar do o das y entre el main verb, ¿sí? El verbo principal. Entonces, ahí tenemos la formación. ¿Sí? Como una hamburguesa. Do, auxiliar, sujeto, you, work, in the garden. ¿Trabajas en el jardín? ¿Vos trabajás en el jardín? Esa sería la pregunta. Y esa es la formación de la pregunta. Present simple questions. Bueno, do, ahí tenemos la formación, ¿sí? Bueno, ahí tenemos con do. Las personas que van con do, ¿sí? I, you, we y they, ¿sí? Yo, ustedes, os, nosotros y ellos, ¿sí? Acá tenemos el verbo principal. Bueno, y después tenemos el caso de la tercera persona, ¿sí? Das siempre va con estas personas, ¿sí? Con he, she o it. Y después tenemos el verbo principal. Entonces, recordando la estructura, nos va a salir sola la oración, ¿sí? Das más el verbo. Bueno, esa es una regla de shit rule, una regla muy difícil, ¿sí? Recordemos que el das siempre va con estas personas, con he, she o it, ¿sí? Bueno, we stay at home. ¿Cómo pasamos esa? Nosotros nos quedamos en casa. ¿Cómo pasamos eso a pregunta? Do you stay at home? ¿Te quedás vos en casa? Fíjense, auxiliar, sujeto, verbo, ¿sí?
Bueno, después tenemos la short answer, ¿sí? Que respondemos, en estas preguntas siempre respondemos o sí o no, ¿sí? ¿Te quedas en casa? Do you stay at home? Si la respuesta es sí, yes, we do, ¿sí? Sí, nosotros, si nos estamos refiriendo a varias personas, ¿sí? Yes, we do, ¿sí? Nosotros sí. No, we don't, ¿sí? Si me están preguntando a mí y a mis amigos, ¿sí? O a mi familia. No, we don't. Bueno, observemos, tenemos siempre yes o no primero, después la coma, después el sujeto, ¿sí? Y después el auxiliar do o don't. Bueno, mom goes to work. Mamá va a trabajar. Does your mom go to work? Otra vez. Auxiliar, sujeto. Your mom es tu mamá. Go, el verbo, ir, ¿sí? Go to work, ir a trabajar. ¿Va tu madre a trabajar? Bueno, ahí tenemos la respuesta. Yes, she does. No, she doesn't, ¿sí? Si es sí, la respuesta, yes, she does. Si es no, no, she doesn't. Bueno, dad works at home. Papá trabaja en casa, entonces. Tu papá trabaja en casa, ¿sí? No confundamos, ojo, esto no es you, ¿sí? Es tu papá, ¿sí? Yes, he does. Sí, sí, la respuesta es sí. Yeah, sí, sí lo hace. Mi papá trabaja en casa. O no, he doesn't. ¿Sí? Así responden cuando hablan de él en este caso. Bueno, esta la vamos a pasar porque tiene... Bien, eso sería todo entonces. Esa sería la explicación de la forma interrogativa, perdón, del presente simple. Si tienen alguna duda, me preguntan, ¿sí?